este tiempo, Señor, para recibir de tu palabra, Señor. Disponemos nuestro corazón, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor, que sea como tierra fértil. Yo pongo ante ti a este siervo tuyo, Señor. Te pido, Espíritu Santo, hables a través de su boca, unja sus pensamientos, Señor, y pongas en él todo lo que tú quieres decir a tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios esta mañana por la bendición que nos permite de estar en este lugar. Sé que hay miembros de nuestra congregación que nos está siguiendo en este momento. Yo le doy gracias a Dios por la vida de todos ellos. Hoy Dios ha preparado una palabra especial para tu vida. Sé que el Dios de amor, de misericordia, el Dios de poder, en esta mañana visitará tu corazón, te hará entender palabra de vida, te traerá renuevo y refresco. Sé que Dios obrará poderosamente para ti y para los tuyos el día de hoy, porque Dios es un Dios poderoso, un Dios de amor y misericordia. Oremos a Dios en esta mañana, pongamos delante de Él el mensaje de su palabra. Ruego a Dios para que esta mañana sea abierto el entendimiento de los que estamos escuchando, los que estamos siguiendo este mensaje, que Dios traiga revelación a nuestra vida del propósito de su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora ponemos delante de ti, Señor, este tiempo. Espíritu Santo de Dios, sé tú trayendo esa revelación del mensaje, Señor, este día. Sé tú hablando a cada uno de nosotros. Sé tú, amado Espíritu Santo, abriendo el entendimiento de tu pueblo, a fin de que comprendamos, Señor, qué es el propósito por el cual tienes esta palabra para nosotros el día de hoy. Señor, cancelamos en el nombre de Jesús todo aquello que trate de distraernos, todo aquello que quite, Señor, nuestra atención en este momento. Señor, y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que nuestros oídos, que nuestros ojos espirituales, que todo nuestro ser esté atento en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, seamos todos bienvenidos el día de hoy. Yo sé que tienes preparada tu Biblia y voy a pedir en esta mañana que vayamos al Evangelio según San Mateo, al capítulo 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Y quiero invitarte para que leamos versículos 23 y 24. ¿Ya tienes listo? ¿Ya estás listo? La palabra de Dios dice así, de esta forma. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Este es el Dios, este es el Cristo en el que tú y yo hemos creído, este es el Jesucristo que tú y yo hemos aceptado. Voy a pedir favor que si podemos apagar el ventilador. No hay un mensaje para el día de hoy más grande e importante en nuestras vidas que sepamos que Jesucristo es la respuesta el día de hoy para todas nuestras necesidades. Sobre todo que durante estos días hemos estado siendo expuestos a un sinnúmero de noticias. Y sé que esas noticias a muchos ha venido a traerles inquietud, angustia y desesperación.
Sé que muchas de esas noticias han alarmado y han inquietado tu vida. Sé que muchos están temiendo que las enfermedades lleguen a su casa, a su familia. Los médicos en la actualidad están descubriendo enfermedades y de las cuales ellos dicen que no tienen una cura para esas enfermedades. La ciencia médica se ve limitada para poder encontrar de qué forma frenar los virus que se han estado levantando, como el coronavirus en la actualidad, y que han desatado una pandemia en el mundo. Y las noticias en ocasiones las llegamos a tener y no son halagadoras esas noticias. Muchos pensamos que no hay solución, pero quiero decirte el día de hoy que de la misma manera como Jesucristo recorría las aldeas, recorría toda la región, el Señor Jesucristo sigue recorriendo cada rincón a través de su iglesia. El Señor Jesucristo sigue recorriendo cada hogar, como en este momento a través de la tecnología, que le damos gracias a Dios por ella, de qué manera se difunde el mensaje, de qué forma el Señor Jesucristo puede estar entrando en tu hogar en este momento, para darte a conocer que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Es posible que has escuchado noticias que te han angustiado y desesperado. Es posible que estés pasando por un momento de tristeza, que desafortunadamente has dado cabida a esas noticias. Pero hace un momento escuchaba en la alabanza algo que el Espíritu de Dios recordaba para mi vida. Hermano, no hay noticia más grande y más mala que pueda suceder que Dios no tenga la capacidad de resolver. Recuerdo, el Espíritu de Dios me hizo recordar algo, una tragedia que sucedió antes de que yo naciera. Yo estaba en el vientre de mi madre tenía 6 meses de embarazo, y un tráiler pasó por encima de ella. Hubo un accidente y mi madre fue atropellada, el tráiler pasó por encima de mi madre, y cuando a mi madre la llevaron a un servicio médico, los médicos ahí en ese lugar inmediatamente dieron sus noticias. Y las noticias del médico fue que el producto que iba en su vientre no iba a nacer. Que ese producto, con el golpe que había recibido del tráiler, ya estaba destinado a no vivir. Pero hoy quiero decirte que por muy malas noticias que tú puedas recibir, Dios sigue estando en control de toda necesidad. Y Dios tenía en su corazón este tiempo, este día para mi vida, de tal manera que después de 67 años, Dios me permite el día de hoy estar delante de ti. Dios me permite en esta mañana poder estar delante de ti para proclamarte que Jesucristo es la respuesta. Para decirte que Dios está en control de todas nuestras necesidades. Para decirte que no importa qué noticia puedas recibir. Mi madre recibió una noticia devastadora en ese momento. Yo no pude recibirla porque estaba en el vientre de ella. Pero mi madre la recibió y se angustió. Y yo no dudo que la angustia y la desesperación de mi madre pasaron a mí también. Pero la buena noticia es que a pesar que la ciencia médica determinó lo que iba a suceder, Dios tenía otro propósito, Dios tenía otro plan para mi vida. Dios tiene un plan maravilloso para la tuya. Dios tiene un propósito para la vida de tu familia. Por eso es importante que el día de hoy tú puedas creer fielmente que el Dios en el que has creído es suficiente para todas tus necesidades. La sanidad ocupa uno de los principales motivos de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Estas fueron las palabras del Señor Jesucristo. Esto fue lo que Jesús le mandó decir a Juan. Hermano, cuando Jesús respondió, le estaba dando a conocer que había venido con la autoridad y poder de todo el cielo, de todo el reino de los cielos, para traer bendición a la vida de los hombres.
Jesús llegó a un lugar donde la enfermedad, donde la incapacidad estaba por todos lados. Jesús llegó para hacer bendición, para dar sanidad, para traer el propósito de Dios a la vida del hombre. Hoy estamos escuchando voces por todos lados. La gente está en temor, la gente está en angustia, en desesperación. Recuerdo muy bien, hace un tiempo, hicimos una reunión donde citamos enfermos para que vinieran y escucharan el mensaje de sanidad. Cuando la gente se reunió y fueron suficientes enfermos los que estuvieron en ese lugar, le dimos la palabra a un líder religioso para dar inicio. Desafortunadamente, ese líder religioso, desconociendo al Dios de la sanidad, antes de empezar, sus palabras fueron devastadoras para la gente enferma que había llegado a ese lugar. Les dio palabras que en lugar de animarlos, en lugar de hacerles sentir la esperanza del Dios vivo, los hizo caer en desesperación. Lo hizo por ignorancia, porque ese hombre, a pesar de hablar de Dios, no conocía a Dios. Y al no conocer a Dios y al no conocer el Dios de la palabra, en lugar de dar palabras de esperanzas, dio palabra a la gente y la gente se sintió desesperada. No solamente los enfermos que llegaron, aún algunos de los del equipo que teníamos ahí para apoyarnos en ese tiempo, también se sintieron desesperados. Pero quiero decir algo especial en este momento. Cuando estaba la gente desesperada y el equipo estaba angustiado, se escuchó la poderosa voz de Dios en ese lugar. A través del libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26. Y mire las palabras que la voz de Dios levantó en ese momento. Yo soy Jehová, tu sanador. Esa fue la palabra, esa fue la voz de Dios que se levantó. Cuando la voz de un hombre sin conocimiento, cuando la voz de un hombre quiso atemorizar más a los enfermos, no hacerles sentir la confianza y la seguridad. Pero Dios está por encima de todas esas noticias e inmediatamente salió Dios y levantó su voz e hizo saber a los demás, yo soy Jehová, tu sanador. Dios quiere tu sanidad. Dios es un sanador. Hoy la voz de Dios se levanta y te dice, yo soy Jehová, tu sanador. ¿Sabes a quién le está hablando? ¿Sabes que Dios está hablando de manera personal? ¿Sabes que Dios te dice, tú, al que está escuchando, al que nos está siguiendo por nuestra página, a ti te está diciendo, soy tu sanador de manera personal, me está diciendo a mí que es mi sanador. Cuando Dios levantó su voz para decir, yo soy Jehová tu sanador, Dios respaldó su palabra. Y quiero decirte que en ese lugar donde se acudieron los enfermos, después de estar desesperados, angustiados por la enfermedad que venían teniendo y por las palabras de aquel religioso que sin conocer al Dios de la verdad los había hecho sentir sin confianza, Dios levantó su voz y empezó a hacer poderosos milagros, poderosas sanidades en medio de ese lugar. De tal manera que esas palabras quedaron completamente opacadas cuando la voz de Dios se levantó para decir, yo soy Jehová, tu sanador. Y eso es algo que tú y yo podemos repetirnos en esta mañana. Jehová es mi sanador. Mucha gente voltea y ve que Dios hizo un milagro, que Dios hizo una sanidad en alguien más. Pero esta mañana quiero decirte que ese Dios que hizo aquel milagro, aquella sanidad, es Jehová, tu sanador. Esa es la voz de Dios que se levanta en estos tiempos. Esta es la voz de Dios en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, en donde nos han dicho que no hay cura, que no hay vacuna, que no hay medicamento. Dios se levanta con su poderosa voz para decirte, yo soy Jehová tu sanador. Y ese es el propósito de Dios el día de hoy, que tú sepas que Él es tu sanador. Hoy quiero invitarte a que tomes en cuenta 3 puntos que vamos a ver en esta hora. El primer punto que vamos a ver es creer, hermanos. El segundo punto que vamos a ver esta mañana es conquistar. Y el tercer punto es retener. Lo primero que hay que hacer es creer.
En la palabra de Dios, Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Quiero invitarte a ver la porción de las Escrituras esta mañana. Y aquí está la narración cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. Un muchacho que ya tenía tiempo de estar enfermo. Un padre que viene angustiado para pedir que a su hijo le sanara, porque ya tenía tiempo de estar viviendo con esta enfermedad. Pero en el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Lo primero que vamos a ver esta mañana es la necesidad de creer. La palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos nos dice claramente, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y yo quiero decirte esta mañana que la palabra de Dios en Éxodo 15, 26 sigue fiel y firme en este momento. Yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy el sanador de tu vida. Yo soy la respuesta a tu necesidad. ¿Qué hace la gente cuando cree que Dios está hablando y diciendo, yo soy tu sanador? ¿Qué hace la gente? Hace suyas estas palabras. Hermano, yo te invito el día de hoy a que hagas tuya estas palabras. Haz tuya la palabra de Dios. Reclámala para ti en este momento. Reclámala para tu vida. Dite a ti mismo en esta mañana, Jehová es mi sanador. Reconócelo por encima de tu necesidad. Reconócelo por encima de la enfermedad. Reconócelo por encima del diagnóstico. Reconócelo por encima de cualquier comentario. Porque la palabra de Dios está por encima de todo ello. Y si tú esta mañana te puedes hacer ver a ti mismo, Jehová es mi sanador. Porque la palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es suficiente para toda nuestra necesidad. La palabra de Dios es viva porque la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es real. Jesucristo vive. Jesucristo es la palabra de sanidad de la cual Dios habla en Éxodo 15, 26. Yo soy Jehová tu sanador. No importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea la necesidad. La palabra de Dios te dice esta mañana, y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué va a hacer? La verdad te va a hacer libre. Estamos encarcelados, estamos viviendo en cadenas por enfermedades, por dificultades, por situaciones que hemos decidido nosotros que entren a nuestras vidas. Pero hoy Dios está hablando a tu vida. Hoy Dios te está hablando muy claramente y te dice que la verdad te va a hacer libre. Y la verdad del día de hoy es que Jehová es tu sanador. Esa es la verdad que tú puedes tener para el día de hoy. Si tú pones por encima de la necesidad que tienes, por encima de tu enfermedad, esta palabra y la haces tuya y la aplicas creyéndola fielmente que Él es tu sanador, tú vas a poder empezar a ver los efectos maravillosos que hace la palabra de Dios en tu vida. La gente está creyendo que si le duele la cabeza y se toma una pastillita para el dolor, inmediatamente a la vuelta de 5 o 10 minutos esa gente ya está sin el dolor. La misma gente antes de tomarse la pastilla lo declara, me la tomo y a los 10 minutos ya estoy bien. Mi amado, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios actúa en un corazón que cree. Y si esta mañana tú eres capaz de poner la palabra de Dios en juego en tu vida, esa palabra es capaz de hacer aquello para lo que Dios ha permitido enviarla. Jehová es tu sanador. Él es el sanador de tu vida. En el Salmo 107, versículos 19 y 20.
¿Qué hace la gente cuando cree? ¿Qué hace la gente cuando realmente ha confiado que Jesucristo es la respuesta? ¿Qué hace la gente cuando ha tomado la palabra de Dios y ha creído fielmente que esa palabra es viva y eficaz? Dice el Señor en el Salmo 107, versos 19 y 20, dice, pero clamaron a Jehová en su angustia, y Dios dice en su palabra, y los libró de su aflicción, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amado, los que claman a Dios somos aquellos que hemos creído verdaderamente que Dios es real. Los que clamamos a Dios somos aquellos que hemos creído que Dios tiene una respuesta para nuestra vida. No es simplemente abrir los labios, es clamar a Dios como dice en su palabra. ¿Sabes cuántas veces en el Salmo 107 viene este versículo? Y clamaron a Jehová. Viene 4 veces en el Salmo. 4 veces viene en el Salmo, clamaron a Jehová en su angustia. Y yo no dudo que en este día tú estés angustiado, estés desesperado. Yo no dudo que esta mañana tengas en tus pensamientos de inquietud, pero yo te puedo decir que si tú has creído verdaderamente, tú tienes el poder para clamar a Dios, como dice en su palabra. Y clamaron a Jehová en su angustia, y Él dice que los libró. De la misma manera como está escrita ahí su palabra, es la misma forma en la que tú puedes experimentar, ser librado de tu angustia. No sé cómo se llame la angustia, no sé lo que estés pensando, no sé lo que te esté pasando, pero lo que sí sé es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si la palabra de Dios dice que los libró de su angustia, mi amado, este es el momento para que tú puedas empezar a sentir la libertad de esa angustia. Por eso el Señor te ha dicho claramente, y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Jehová es el que te libra de la angustia, que Jehová es el que te libra de la aflicción. Por eso es importante primeramente creer. Si tú puedes creer, todo lo que creas será posible, porque para el que cree, todo es posible, mi amado. Hay mucha gente que está en ruina. Hay mucha gente que está en ruina. Está en ruina en su cuerpo, está en ruina en su alma, está en ruina en su espíritu. Pero el Señor dice esta mañana, envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Yo no sé dónde esté la ruina en tu vida, pero lo que sí sé es que esa ruina no tiene por qué estar en tu vida. Lo que sí sé es que tú no tienes por qué estarle dando cabida a la ruina en tu vida cuando tú tienes al Dios todopoderoso, al Dios fiel y misericordioso que te dice que Él es el que sana tu enfermedad y que Él te libera de la ruina. Por eso es importante esta mañana que tú puedas creer que el que está hablando es la voz de Dios a tu vida. Esta palabra, este libro, no solamente son letras y palabras, es vida. Esta palabra está viva, tiene poder y sigue obrando en aquellos que han creído que Jesucristo es la respuesta. Sigue obrando en aquellos que han creído que Dios es capaz de hacer todo lo que Él dice que es capaz de hacer. La palabra de Dios declara claramente que envió su palabra y lo sanó. ¿Y sabes qué? Hoy la voz de Dios se levanta poderosamente para decirte, yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. Tú puedes empezarle a hablar a tu pierna, tú puedes empezarle a hablar a tu estómago, a tu cabeza, a todo tu ser y te puedes empezar a decir, Jehová es mi sanador. Y esa palabra tiene autoridad y poder sobre cualquier situación por la que tú puedas estar atravesando. Yo recuerdo hace unos años de un problema en mi cuerpo. Tenía una enfermedad, una infección, se llama sinusitis. La habían atendido diferentes especialistas. Y yo vivía continuamente con esa enfermedad. Yo escuché de un hombre que cuando oraba por los enfermos, ellos se sanaban. Y recuerdo que hice la forma de poder estar con él. Y cuando estuve con él, le comenté el problema y le dije que yo tenía una enfermedad que ya tenía mucho tiempo
y que yo creía que él podía orar por mí para sanar. Ese hombre se puso a hablarme de quién es Jesucristo. Ese hombre se puso a hablarme de cuál es el poder de Dios. Y después de unas 2 horas de estar con él, esperando a que ese hombre viniera y orara por mí para que yo quedara sano, ya me tenía que retirar. Y la persona que estaba con nosotros volteó y le dijo, el doctor ya se tiene que ir. Dice, muy bien. Dice, pero él está esperando que ores porque está enfermo. Él volteó y me vio y me dijo, ¿usted cree que Dios es capaz de sanar? Le dije, sí. Bueno, vaya a su casa y pídale a Dios que lo sane. En ese momento me dio mucho coraje. Yo había estado 2 horas ahí con él esperando su oración. Yo había estado 2 horas, según yo, invirtiéndolas con el propósito de que al orar por mí yo fuera sanado. Pero ese hombre no hizo eso. Ese hombre nada más me dijo, ¿cree en Dios? Le dije, sí, vaya a su casa y ore a Dios para que lo sane. Cuando llegué a mi casa, antes de dormir le dije a Dios, Dios, pues yo sé que tú me puedes sanar. Sáname. Y al día siguiente amanecí peor de lo que al día anterior había estado enfermo. Me daban ganas de surtir medicinas otra vez porque yo le pedí a Dios que me sanara y no pasó nada. Por alguna causa no fue posible y en la noche volví a decirle a Dios, Dios, yo sé que tú puedes sanarme, sáname. Y al día siguiente amanecí peor que los otros 2 días. Me sentí desesperado, angustiado. El especialista días antes me había dicho, viene bajándote una infección tremenda por tu cuerpo. Pero ese día Dios permitió que no surtiera el medicamento porque Él tenía un propósito para mí. Esa noche, antes de dormir, le dije a Dios, si tú quieres que surta la medicina, mañana me dices. Al día siguiente amanecí como si en mi vida hubiera estado enfermo. Y yo quiero decirle que desde entonces jamás me he vuelto a enfermar. Le doy gracias a Dios esta mañana, porque si esa persona hubiera orado por mí y yo me hubiera sanado, mis ojos hubieran estado puestos en ella. Hubiera creído que es esa persona la que tiene el poder para sanar. Y hermano, yo quiero decirte que ahí donde tú te encuentras, en tu casa, en la recámara, en la sala, donde tú estás, ahí está el poder sanador de Dios. Porque Jehová es tu sanador. Lo único que tú tienes que hacer es humillarte delante de su presencia, clamar a Él en tu angustia, y Él hará lo que hizo en ese momento, como dice en su palabra. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Mi nariz estaba destinada a la ruina. Mis senos paranasales estaban destinados a la ruina, según la ciencia. Pero según Dios, la sanidad de Dios quita toda la ruina. Yo te invito esta mañana a que tú puedas creer. Quiero decirte que Dios no es solamente capaz de sanar enfermedades crónicas. La palabra de Dios nos dice cómo Dios sanó a una persona que tenía 38 años de estar enferma, al paralítico de Bethsaida. Sanó a una mujer que tenía 18 años encorvada. Sanó a una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. Pero también la palabra de Dios nos declara que un día llegó a la casa de Pedro. Yo no puedo decirte que tenía la suegra de Pedro. Lo que sí puedo decirte es lo que la Escritura declara. Y la palabra de Dios declara en los 3 evangelios que la suegra de Pedro tenía fiebre. Pero en el evangelio, según San Lucas, Marcos y Mateo solamente dicen que la suegra de Pedro tenía fiebre. Y dicen que Jesús la tomó de la mano y ella sanó. Pero el evangelio de Lucas declara que la suegra de Pedro tenía gran fiebre. Gran fiebre. Y que Jesús reprendió la fiebre, y en ese momento la fiebre le cedió, y lo que hizo esa mujer en los 3 evangelios lo declara, se puso a servir. El poder sanador de Dios no tiene límite, no tiene tiempo, es para ayer, es para hoy, es para las enfermedades. Yo no sé qué enfermedad tuvo la suegra de Pedro, lo que sí puedo decirte es que si tenía mucha fiebre, pues tenía una infección. No sé si habría algún virus en ese momento, pero suficiente es la presencia de Jesucristo en ese lugar para que esa mujer quedara totalmente sana. Hermano, hoy la voz de Dios se levanta para tu vida. Hoy la voz de Dios viene a tu vida, viene
a tu casa, viene a tu habitación. Hoy la voz de Dios viene a tu mente, a tu corazón para decirte, yo soy Jehová, tu sanador. Y si tú empiezas a aplicar esa palabra en tu vida, porque es palabra de Dios, tú podrás experimentar la bendición para tu vida. La siguiente palabra es conquista. La palabra creer, que hemos visto, es necesario para que tú puedas recibir. Pero aún el hombre le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y tú también esta mañana le puedes decir al Señor, Señor, ayúdame. Pero lo que te puedo decir el día de hoy es que una vez que tú has creído, necesitas conquistar. Los médicos damos diagnósticos, emitimos juicios con la vida de los enfermos. La gente con su propia opinión piensa cosas de sí misma. Y hoy la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 3, verso 7, Dios te dice algo muy especial esta mañana. Proverbios capítulo 3, verso 7. Dice el Señor en su palabra, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Verso 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio diciendo, es que ya me lo dijeron y así es. Es que ya me lo dijeron y él siempre le atina. A veces le tenemos más confianza. A veces la palabra de una persona ha conquistado nuestra vida de tal manera que la conquista que ha hecho nos tiene a nosotros en cautiverio. Y Dios no te ha llamado para que tu vida esté en cautiverio. Dios te ha llamado para que estés en libertad. Por eso dice claramente en su palabra, dice, conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué va a hacer? Los hará libres. Por eso es la palabra. El punto número 2 es conquistar. Mi amado, Dios no te está pidiendo que conquistes la enfermedad. Dios no te pide que conquistes la enfermedad. La enfermedad fue conquistada por Jesucristo. Jesucristo fue el que pagó por ella en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz, ahí Jesús, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, se llevó toda enfermedad. Y al llevarse toda enfermedad, dice que por la llaga de Cristo, nosotros somos curados. Somos sanados. Por eso Dios no te está pidiendo esta mañana que conquistes la enfermedad. Fíjate lo que dice el libro de Isaías, capítulo 53, verso 5. Dice el Señor en su palabra, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, la palabra de Dios dice que fuimos curados. Así es que esta mañana cuando te hablo de conquistar, sí es necesario que te levantes a conquistar. Pero no vas a conquistar la enfermedad, no te vas a poner a pelear con la enfermedad. Ese no es el plan de Dios. Que tú te pongas a pelear contra la enfermedad es una muestra de que no estás confiando ni descansando que Jesucristo ya hizo lo necesario para que tú no seas enfermo. La conquista a la que Dios te llama el día de hoy es que tú conquistes tu mente. Tú tienes que conquistar tu mente. La conquista es a través de tu pensamiento, a través de lo que has creído, a través de lo que te hacen creer. Eso es lo que tú tienes que conquistar. Tú tienes que conquistar tu mente con la verdad de Dios. Tienes que empezar a conquistar tu mente con la verdad de la palabra de Dios. Cuando tú conquistas tu mente con la palabra de Dios, esa palabra que es viva y eficaz empieza a pasar por todo tu ser y empieza a hacer la diferencia en tu cuerpo. Cuando tú eres capaz de conquistar tu mente, cuando tú eres capaz de darle libertad a la mente de toda la opresión, de toda la basura que ha venido a tu vida, de lo que te han dicho que no vas a poder hacer, de lo que te han dicho que no te vas a curar, si tú eres capaz de conquistar esas ideas, con la palabra de Dios, tú estarás en condiciones de caminar en libertad, tú estarás en condiciones de caminar en prosperidad, tú estarás en condiciones de caminar en sanidad. Por eso Dios te invita el día de hoy a que seas un conquistador. En la palabra de Dios nos habla muy claramente lo que sucedió con Josué. Dios había ofrecido, Dios le dijo, la tierra que ya les he dado,
Pero a Josué le tocaba tener que ir a enfrentar a algunos enemigos. Pero dice, nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque yo estaré contigo. De la forma en que estuve con Moisés, estaré contigo también, hermano. Vendrán enfermedades, vendrán problemas, vendrán dificultades, pero tú te vas a levantar como un conquistador en el nombre de Jesucristo. Te vas a levantar como un conquistador porque tienes delante de ti al Dios Todopoderoso, a Jehová sanador, que es el sanador de tu vida. Porque tú tienes delante de ti al Dios que es capaz de vencer toda adversidad y toda dificultad. Por eso cuando David vio a Goliat enfrente y vio que era grande, y vio que tenía armas, y vio que era poderoso humanamente, a él no lo impresionó. David conquistó su mente, David conquistó sus pensamientos en ese momento. Y en lugar de dejarse caer por haber visto el problema tan grande y tan serio, él le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y si tú te levantas el día de hoy y vienes en contra de las enfermedades, en contra de la dificultad, en contra del problema, y por muy grande que tú lo puedas ver, te levantas y le puedes decir, conquistando tu mente y conquistando tu corazón, yo vengo a ti en el nombre de Jehová, mi sanador. Jehová es tu sanador. Esa es la voz de Dios que se levanta este día para tu vida y para la vida de los tuyos. Lo único que necesitas conquistar es esa mente deteriorada, esa mente que desafortunadamente nos las han cautivado, nos las han encarcelado, por la cual nosotros somos esclavos de esas ideas. Hay gente que no prospera solamente por las ideas que le han metido en su cabeza. Hay gente que no sana por la idea que le metieron en su cabeza. Le dijeron que jamás iba a sanar, y como le dijeron que jamás iba a sanar, esa persona se quedó ahí encerrada, cautiva por ese pensamiento. Hay personas que les dicen que el virus va a salir y que los va a matar, y hay gente que todavía no tiene la enfermedad, pero sin embargo ya está viviendo como si tuviera la enfermedad. Esta mañana yo te quiero pedir, levántate en el nombre de Jesús, conquista esos pensamientos negativos, conquístalos con la verdad de Dios, conquístalos con el poder del Espíritu de Dios, y levántate en el nombre de Jesucristo como un vencedor, porque a eso has sido llamado. Por eso cuando nosotros nos levantamos y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es una realidad, mi amado. Pero solamente será realidad cuando lo has creído y cuando lo has aplicado para conquistar tu mente. Yo te invito esta mañana, a todos los que están escuchando el día de hoy, yo los invito a que se levanten a conquistar sus pensamientos. Lo difícil Jesucristo lo ha hecho en la cruz. Jesucristo ha vencido el pecado. Jesucristo ha vencido la enfermedad, Jesucristo venció la muerte. Ahora tú lo que tienes que hacer es levántate y conquista tus pensamientos. Por eso la palabra de Dios nos dice muy claramente que no nos acostumbremos, no nos amoldemos a este siglo, que sea renovada nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿Y sabes por qué Dios quiere que sea renovado? Para que podamos creer, conocer cuál es la buena voluntad agradable de Dios y perfecta para tu vida. ¿Sabes cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para tu vida? No es que andes como miserable arrastrándote. No es que estés como miserable esperando que te caiga una migaja de un médico, de una medicina. No es el plan de Dios. El plan de Dios es que te levantes, que te sacudas, así como lo hizo Pablo en la isla de Malta cuando se sacudió esa víbora. Sacúdete los pensamientos negativos de tu vida. Sacúdete tus miedos, sacúdete tus inquietudes en el fuego del Espíritu Santo. Aplica la palabra de Dios en esa vida. Aplica la palabra de Dios en tus pensamientos. Y te voy a decir una cosa, tú te vas a levantar como un conquistador, como un hombre poderoso, de la misma manera como se levantó David y le dijo, a ti te voy a cortar la cabeza. Hermano, tú eres capaz en el nombre de Jesús de Nazaret, de las mismas acciones. ¿Por qué? Porque Dios está en tu vida, porque Jesucristo está ahí contigo y es el mismo. Por eso esta mañana yo te invito, si hay algo que conquistar en nuestras vidas, es conquistar tu mente. Conquista tu mente. Primer punto es que creas. Tú no vas a poder conquistar si no has creído. Pero si tú has creído la palabra de Dios,
tienes la autoridad, tienes el poder, tienes el respaldo de todo el reino de los cielos para conquistar tus pensamientos negativos y levantarte como un hombre nuevo a lo que Dios te ha llamado. La palabra de Dios dice muy claramente que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mi amado, la palabra de Dios desata la fe en el hombre. Y tú hoy puedes desatar esa fe y levantarte en fe, levantarte en confianza, levantarte en seguridad, levantarte de la manera como lo dice en el Salmo 107, versículo 19. Este pobre clamó en su angustia y dice, en su aflicción, y Dios lo libró. Dios lo sacó de ese lugar. Tú también puedes salir de ahí. Empieza, levántate, ahí donde te encuentras, levántate y empieza a sacudirte todas esas ideas negativas, todos esos pensamientos negativos que te tienen viviendo no como un hijo del rey, sino te tienen viviendo como un miserable que está pidiendo limosna. Tú no necesitas pedir limosna, tú no necesitas esperar a que se caiga una migaja, porque tú has sido invitado a la cena del Señor, tú has sido invitado a la mesa del Señor. Tú tienes que levantarte y tomar el lugar que te corresponde. Levántate en el nombre de Jesús. Toma el lugar que te corresponde como hijo de Dios, conquistando cada pensamiento negativo. No solamente el día de hoy. Cada mañana al despertar. Cada día tendrás que levantarte a conquistar cada pensamiento, cada idea, cada cosa que venga a tu vida. La vas a conquistar. ¿Dónde y cómo la conquistas? La vas a conquistar con el pensamiento de Dios. La vas a conquistar con el pensamiento, con la palabra de Dios. Porque es viva, porque es eficaz, porque es poderosa y porque Dios nunca miente. Jamás. Dios no miente, amado. Por eso te invito esta mañana, que tú puedes conquistarlo. Quiero hablarte de una mujer conquistadora. La palabra de Dios tiene muchos lugares donde podemos ver ejemplos. Pero mira lo que significa la mente conquistadora. Ve al Evangelio según San Marcos. Capítulo 5. Versos 25 al 29. Yo quiero que esta mañana tú tomes ejemplo de esta conquista. Yo quiero que esta mañana introduzcas a tu vida esta conquista. Que tú te levantes como un hombre o una mujer de conquista. Que tú te levantes poderosamente en el nombre de Jesús. Que tú sepas que estás por encima de toda esa adversidad. Y mira lo que la palabra de Dios declara. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba peor. Porque decía esta mujer, verso 28, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amado, ¿cuántos diagnósticos en 12 años no crees que esta mujer escuchó? ¿Cuántas palabras para desanimar no crees que esta mujer escuchó? ¿Cuántas voces alrededor de ella no se levantaron y la hablaron para desanimarla? ¿Cuánto no tenía la mente de esa mujer encarcelada con la enfermedad? 12 años de flujo de sangre. Y los médicos no habían podido hacer por ella lo que era necesario. El dinero no había podido hacer por ella lo que era necesario, porque nos habla de que era una mujer que tenía dinero. Pero ¿sabes una cosa? Ella creyó cuando escuchó que había un Cristo que andaba recorriendo todos los rumbos, sanando a los enfermos. Ella lo creyó y cuando lo creyó, inmediatamente pasó a la siguiente etapa. Yo voy a conquistar. Y mira lo que hizo esta mujer. Tuvo que conquistar sus pensamientos, tuvo que conquistar el tiempo de enfermedad, tuvo que conquistar los diagnósticos, tuvo que conquistar todas las ideas equivocadas que se le habían hecho dar. Cuando dijo, si tan solo, pensó, si tan solo tocare su manto, ahí cuando con esos pensamientos ella conquistó su mente. Esos pensamientos fueron de conquista.
Esos pensamientos le dieron la victoria. Esos pensamientos cambiaron totalmente el rumbo de su vida. Ahora, no solamente los pensó, se lanzó a la conquista. Y abriéndose paso entre la multitud, entre la gente, fue y tocó lo que había creído, el manto de Jesucristo. Si tú te levantas en fe, creyendo, si te vuelves un conquistador, conquistando tus pensamientos y tus ideas equivocadas, y vas y haces lo que la palabra de Dios declara, serás igual como esa mujer, una victoriosa, una mujer que salió adelante en todo momento del problema de enfermedad que tenía, sin importar los 12 años de enfermedad. ¿Será posible que tú y yo podamos hacer lo mismo esta mañana? ¿Será posible que tú el día de hoy te levantes como una conquistadora, como un conquistador? Yo no digo que la ciencia médica no tenga el conocimiento, no tenga verdades suficientes para dar diagnósticos. Pero lo que sí te estoy diciendo es que el Dios en el que hemos creído va más allá de todo ello. Dios obra de manera sobrenatural, de manera sobrenatural. No era natural que simplemente tocando un manto iba a haber sanidad de un flujo de sangre de 12 años, sino que el poder sobrenatural de Dios actuó en la enfermedad. Mi amado, en este mismo instante, el poder sobrenatural de Dios está obrando en tu vida, está obrando a través de la página que tú estás viendo, está obrando a través de la fe que estás poniendo, está obrando a través de la conquista que estás haciendo en tu mente, en tus pensamientos. Y el último punto del que te quiero hablar es retener. Qué importante es retener. Qué importante es saber que yo he creído. Qué importante es saber que me levanté como conquistador, pero ahora qué importante va a ser que tú tengas la capacidad de retener. Cuando has creído y conquistado, nuestra obligación es retener. Estando recordando la voz de Dios en el texto que les di al principio, Éxodo 15, 26, yo quiero invitarte a que vayamos a Éxodo 15, 26. Hasta ahorita había estado dándote solamente la última porción del texto, del versículo, donde dice el Señor, yo soy Jehová tu sanador. Pero ahora te lo voy a leer completo, porque ahora vamos al punto de retener. ¿Cómo puedo retener esa bendición que ha venido a mi vida? ¿Cómo puedo retener esa conquista que Dios permitió que tuviera a través de la fe, a través del actuar en su palabra, a través de creer que Él es suficiente en mi vida? ¿Cómo puedo retenerlo? Mira lo que dice la palabra de Dios. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amado, ¿de qué manera voy a retener esa conquista? ¿De qué manera voy a retener la bendición? Hay una sola forma de estar reteniendo la bendición de Dios. Y la única manera de retener la bendición de Dios es estar bajo. Obediencia, viviendo conforme a los propósitos de Dios están establecidos. Alguien pudiera pensar ahí donde se encuentra, entonces difícilmente voy a poder retener, hermano, lo que es imposible para ti es posible para Dios. Y para eso Dios ha dejado su Santo Espíritu. Para eso Dios ha dejado su Espíritu Santo, para que a través de la acción del Espíritu Santo, a través de la meditación y el guardar la palabra de Dios en tu corazón, tú seas capaz completamente de retener tu bendición. Qué triste es saber que Dios obró con poder y autoridad en tu vida y que posteriormente vayas a perder aquella bendición solamente por una razón, por ser rebelde y por ser desobediente. La rebeldía no permite retener. La rebeldía lo único que va a hacer es meterte en más y más dificultad. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, yo te invito a que lo veas, versos del 8 al 14.
A la gente no le gusta escuchar en ocasiones de la necesidad de estar bajo la obediencia y bajo la autoridad de Dios. A la gente le gusta vivir como le da su gana. A la gente le gusta recibir, componerse, para volver a seguir andando en lo que andaba. Pero mira lo que la palabra de Dios nos dice el día de hoy. Evangelio de Juan, capítulo 5, versos del 8 al 14. Jesús le dijo, el paralítico de Betesda, tenía 38 años de estar enfermo, hermano. Casi nada, ¿verdad? 38 años de sufrimiento. Fue sanado. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Era día de reposo aquel día. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El pecado es una puerta que destruye. El pecado es una puerta que enferma. El pecado es una puerta que quita tu bendición. Por eso Jesús claramente le habló a ese hombre diciéndole que no volviese a pecar para que no le viniera algo peor. Mi hermano, tú y yo no hemos sido llamados para vivir de esa forma. Tú y yo hemos sido llamados para vivir como dice el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú estás morando bajo la sombra del Omnipotente, van a venir todos los problemas, todas las circunstancias queriendo afectar tu vida, queriéndote mover, pero la seguridad con la que Dios te tiene ahí jamás hará que las cosas sean malas para tu vida. Tú has sido un hombre que cree, eres una mujer que cree, tú has sido un hombre o una mujer que ha conquistado, ahora tienes que ser un hombre y una mujer que sepa retener la bendición que ha venido para su vida. No hay manera de poder retener si no eres capaz de poder vivir bajo la obediencia de Dios. Se nos hace difícil vivir en obediencia. Yo digo que es más difícil vivir con enfermedad. Yo digo que es más difícil vivir con dolor. Yo digo que es más difícil vivir en angustia y en desesperación. Yo digo que es más difícil vivir sin paz. Yo digo que es más difícil vivir en esa calamidad. Es más fácil si a partir del día de hoy te das cuenta que hay una forma para que tú puedas retener la bendición a la que has sido llamado. Llamado a retener. Tú has sido llamado a creer. Tú has sido llamado a conquistar. Dios ha venido para que tu vida sea en abundancia a través de Jesucristo. La vida abundante no significa que es una vida sin dificultades o problemas. Pero la vida abundante sí significa que Él es capaz de estar en medio de toda necesidad, que Él es capaz de estar en medio de toda dificultad. Y sabes una cosa, en medio de ello tú vas a ser capaz de retener toda la bendición que Dios ha traído a tu vida. Dios es capaz, Dios es fiel. Y si oyeres atentamente la voz de Dios el día de hoy, pudieras darte cuenta que te está hablando de una manera muy grande, muy personal para tu vida. Y te está diciendo, yo soy Jehová, tu sanador. Podrás en este momento levantarte y decir, tú eres mi sanador. Podrás en este momento voltear y decirle a tu cuerpo que Él es tu sanador. Podrás voltear y decirle a tu mente que la palabra de Dios es la verdad. Y pueda desplazar toda la mentira, toda la basura con la que has llenado tu mente hasta el día de hoy. Muchas personas el día de hoy quieren que las cosas sucedan así nada más porque sí. Y hoy te tengo que decir en este día que no hay manera de que las cosas sucedan si no es a través del plan maravilloso y hermoso de Dios. Cuando Jesús recorrió todas las regiones, había muchas gentes que no habían nacido de nuevo. Había hombres y mujeres que fueron sanados sin recibir
esa bendición de haber nacido de nuevo? Por la misericordia de Dios. Misericordia significa amor inamovible. Eso es lo que significa misericordia. Y dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios te ha llamado para una vida diferente. Dios te ha llamado para una vida especial. Dios te ha llamado para una vida de testimonio. Para cuando la gente pueda decir, ¿dónde está tu Dios? Tú puedas mostrarle a ese Dios hermoso, maravilloso y poderoso que te ha llamado, que te está bendiciendo, que te está sosteniendo, que te está guardando en estos tiempos en donde hay tanta angustia y tanta desesperación. Hemos confesado, quiero pedirle a la cabina que guarde silencio, hemos confesado que Jehová es escudo alrededor de mí, que es mi gloria y el que levanta mi cabeza, y es verdad, Él es escudo alrededor nuestro, pero Él será escudo a la medida de que tú estés ahí en el lugar donde Él está guardando. Y donde Él está guardando, es en el lugar adecuado en su presencia. Yo los invito el día de hoy a levantarse en fe, a levantarse en confianza, a levantarse en seguridad de que Jehová es tu sanador. La palabra de Dios es clara. Jesucristo ha hecho realidad la voz de Dios. Envió su palabra. Jesucristo es la palabra de Dios viva. Él ya venció la muerte y el pecado y la enfermedad. Jesucristo es la respuesta de Dios. Jesucristo es el sanador de Dios. Jesucristo está aquí y tú lo puedes recibir. Jesucristo es la respuesta para tu necesidad. Te voy a invitar en este momento a que te pongas de pie. Ahí donde estás, en tu recámara, en la sala, donde te encuentres escuchando este mensaje, quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero invitarte a que honres al Dios de la palabra. Quiero invitarte a que honres la palabra de Dios que te está declarando lo que es para tu vida el día de hoy. Quiero que el día de hoy te levantes ahí donde te encuentras y que tú empieces a conquistar. Conquista tus miedos, conquista tus temores, conquista tus angustias, conquista la enfermedad a la que te han dicho, que te han hablado. Hermano, no hay límite para Dios. Para Dios no hay límite, ningún límite. El límite lo pones tú solamente. Tú pones el límite. Tú eres el único que le podrás decir hasta dónde es capaz de poder actuar. ¿Qué es posible que pueda sanar? ¿Qué es lo que es capaz de curar? Tú, pero para Dios no hay ningún imposible. Por la gracia de Dios, me permitió terminar mi carrera de médico. Por unos años en mi carrera creí que solamente los médicos curábamos. Creí que los medicamentos eran los milagros para la gente. Hasta que llegó el momento en que yo tuve la necesidad de acercarme a los médicos para sanar un problema de enfermedad, de acercarme a los medicamentos. Y me di cuenta de que aún buscando los mejores especialistas fuera de aquí, de la ciudad, no podía recibir lo que yo necesitaba. Tuve que pagar, tuve que gastar buscando la sanidad. Cuando Dios dice esta mañana que envió su palabra, cuando dice que su palabra es medicina para tu cuerpo, yo quiero decirte que la palabra de Dios está al alcance de todos nosotros. Que la palabra de Dios es solamente que tú puedas creer en ella. Que la medicina de Dios no tiene un precio, tiene una respuesta de parte tuya. Abre tu corazón, recibe a Jesucristo como tu Salvador. Porque al abrir tu corazón y recibir a Jesús como tu Salvador,
estás recibiendo todo el plan maravilloso de Dios para tu vida. Cuando el Salmo 107 dice, y envió su palabra y lo sanó, te está diciendo, envió a Jesucristo y lo sanó. Si tú estás cansado de los diagnósticos, si estás cansado de las medicinas, yo no te estoy pidiendo que las suspendas. Dios es suficiente para mostrarte los momentos y los tiempos. Pero lo que sí te puedo decir, que la palabra de Dios, que es medicina, está al alcance de todos, no tiene efectos secundarios, la puedes tomar, cualquier persona la puede tomar, y lo único que va a hacer es hacer el efecto maravilloso y poderoso de Dios, obrar poder de sanidad en tu cuerpo, obrar poder de libertad en tu vida, obrar poder para conquistar tus miedos y tus pensamientos negativos. Si Dios envió a Jesús al mundo para que el mundo fuera sanado, para que el mundo fuera salvo, quiero decirte que el más interesado en tu salvación, en tu sanidad, en tu libertad, es Dios. Tú no tienes que preguntar si Dios quiere. No le digas a Dios si viene de ti, porque si viene de Él. Viene de parte de Dios. Hermano, este es el día. Este es el momento. Este es el día de la conquista. ¿Cuántos conquistadores se ponen de pie esta mañana para decir yo? ¿Cuántos conquistadores se levantan para decir en el nombre de Jesús iremos y venceremos y seremos libres y seremos sanos en el nombre de Jesucristo? ¿Cuántos se pueden levantar el día de hoy? Lo que sí te puedo decir es que si tú te levantas en fe, si tú te levantas en confianza, si tú te levantas creyéndole fielmente a Dios, Dios va a hacer lo que su palabra declara en el Salmo 25. Tú no serás avergonzado porque estás confiando en Él. Él no te va a permitir ser avergonzado. Él es fiel. Si hay alguien fiel es Dios. Mi amado, este es el día de dejar la miseria. Este es el día de dejar la calamidad. Este es el día de dejar la angustia. Este es el día de dejar los temores. Este es el día en el que la voz de Dios se levanta para decirte, yo soy Jehová, tu sanador. Si tú puedes creerlo, porque para el que cree, todo. Y cuando la palabra de Dios dice todo, es todo. No hay nada que no pueda hacer. Te voy a invitar en este momento. Humíllate delante de su presencia. Humíllate delante de Él en esta hora. Solamente Dios y tú saben si en lugar de vivir en victoria, has vivido como el ejército de Israel, temeroso, agazapado, no pudiéndole salir al frente al gigante que estaba enfrente. Si tú has vivido como eso, este es el momento en que tú le digas a Dios, Dios, perdóname. Perdóname, Señor, porque no he creído. Perdóname, Señor, porque no he salido a conquistar. Señor, lo mismo que hizo David, lo quiero yo. Lo mismo que hizo la mujer de flujo de sangre, lo quiero yo, Señor. Me quiero levantar creyendo en tu palabra, conquistar, mi Señor, todo lo que sea necesario y actuar, mi Señor, esta palabra para recibir tu bendición el día de hoy. Dios es capaz de perdonar. El Salmo 107, cada vez que menciona las 4 veces, y clamaron a Jehová en su angustia, es porque estaban mal, andaban de manera equivocada, andaban en pecado. Pero mira el amor y la misericordia, nada más ellos se humillaron. Y la palabra de Dios dice, y clamaron a Él en su angustia. Empieza a clamar en tu angustia el día de hoy. Empieza a clamar y decirle, aquí estoy, Señor. Clama a Dios de todo tu corazón. Clama delante de Él, creyendo que te está escuchando, que está en el lugar donde tú te encuentras.
porque para Dios no hay nada imposible. Dios es omnisciente. Ahí donde tú estás, Él está presente. Humíllate delante de Dios. Si ya te humillaste, ahora conquístate a través de la palabra. Conquista lo que ha pasado en tu vida. Y dite a ti mismo: hoy me levanto en el nombre de Jesús. Hoy me levanto en el nombre del Dios de Israel, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y me levanto en fe para conquistar mis temores, mis angustias, mis debilidades y todo pensamiento negativo. Empieza a conquistar lo que hasta hoy te ha detenido. No sé lo que te ha detenido, no sé cuál es el punto de detención en tu vida, pero hoy conquístalo. No más. Dile: se acabó. Ya no me vas a robar más. Díselo claramente: hasta aquí robaste, pero a partir de hoy soy libre en el nombre de Jesucristo. Vive en libertad. Vive en libertad. Y te voy a invitar para que a partir del momento clama al Espíritu Santo. Y dile al Espíritu Santo que te ayude en este día. Dile que te ayude cada día para poder dar testimonio de la verdad donde quiera que andes, donde quiera que estés. De esa verdad que te va a mantener en libertad. Ese es el plan maravilloso y hermoso de Dios para tu vida el día de hoy. Si tú eres capaz de entenderlo, eres capaz de aceptarlo, eres capaz de creerlo y eres capaz de actuarlo, amado, veo en ti un hombre más que vencedor. Un hombre más que vencedor. Una mujer más que vencedora en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Quiero orar por ti en esta mañana. Tú ya lo hiciste. Esta mañana al despertar y ponerme en oración, Dios me permitió ver de cómo la pandemia está en el mundo, pero también me permitió ver y escuchar una voz. Y esa voz me decía: el soplo de Dios es capaz, es poderoso para retirar la pandemia. El soplo de Dios. Imagínate Dios soplando en el mundo, hermano, con su poder. Un soplo de Dios. Como cuando está la oscuridad y empieza el amanecer. Así desaparece en el nombre de Jesucristo. Padre, quiero darte gracias en esta mañana, en esta tarde, por la palabra, Señor, que has traído a la vida de mí, a mi vida y a la vida de mis hermanos. Sé que esta palabra, Señor, es poderosa, porque es viva, porque es eficaz, Señor. Sé que esta palabra es capaz de partir, como dice, como está escrito, como una espada de dos filos, Señor. Es capaz de ver las intenciones, Señor, que hay en nuestras vidas. Es capaz de apartar las cosas, Señor, en nuestras vidas. Señor, hoy ruego en el nombre de Jesús que cada uno de los que están al frente en el televisor, que cada uno de los que están al frente, mi Señor, en la página, puedan creer que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Señor, creo fielmente que lo que yo te pida, creyendo en el nombre de Jesucristo, lo voy a recibir. Voy a orar, Señor, en este momento, por esos hermanos nuestros que están enfermos, por esos hermanos nuestros que están en angustia, en desesperación. Hermano, recibe en el nombre de Jesucristo en este momento. Hoy prohíbo a partir de este momento toda circunstancia que ha robado la calidad de vida de cada uno de mis hermanos. Hoy prohíbo toda enfermedad que ha debilitado, ha deteriorado los cuerpos de mis hermanos. Hoy prohíbo toda angustia y toda desesperación que en la mente de tus hijos está haciéndose estragos. En el nombre de Jesucristo prohíbo para que a partir del día de hoy no tenga más entrada en ellos. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, permito la sanidad
que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. De acuerdo a tu palabra, lo que está escrito en el libro de Isaías, por su llaga somos sanos, somos curados. Hermano, tú eres sano por la llaga de Jesucristo. Recibe sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret en este momento. Gracias, Señor. Bendito y alabado eres, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque tú eres bueno, eres grande y misericordioso. Recibe toda la gloria, Señor, porque solamente a ti tú la mereces. Recibe toda la gloria, Señor, el día de hoy. Porque si algo bueno pudo haber salido el día de hoy de este lugar, es por el amor y la misericordia que tú nos tienes. Es porque tú lo tenías preparado para nosotros.